problema de vivir en provincias es que a veces los aviones pues, se retrasan y todo se retrasa. Así que discúlpenme. Bueno, y también te quiero pedir disculpas porque las diapositivas están en inglés. Y voy a contar con distintas palabras, pero la misma charla que di hace unos 15 días en el Congreso Internacional de Mieloma que tuvimos en Boston, el Mundial de Mieloma que tuvimos en Boston. Me invitaron a dar la charla de apertura y pensé, hablando con Teresa, que podía ser el mismo tema para hablarlo con ustedes. Y la charla era el estado del arte del mieloma en el año 2019, los caminos hacia la curación. Hoy, esta mañana, estaba yo con un periodista. ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora más o menos. Vale. Esta mañana estaba con un periodista de La Vanguardia y me preguntaba por esta enfermedad. Claro, yo hice la tesis doctoral en mieloma en 1980. En 1980, el único tratamiento activo para el mieloma era el melfalán. El melfalán que se descubre en el año 58, lo descubren unos médicos rusos y lo publican en una revista americana. Y estamos hablando de un momento de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia no se hablaban. Y eso es un buen ejemplo de cómo la ciencia tiene que ser independiente absolutamente de las políticas. Y desde el año 1960, hasta el año 2000, 40 años de desierto. Porque, insisto, lo único útil, porque incluso el trasplante autólogo de médula ósea se basa en melfalán, en altas dosis de melfalán. Y en el año 2000 empiezan todos los cambios. Por azar, un poco por azar y un poco también por conocimiento, se ve que la talidomida puede ser muy útil en mieloma, entonces se pensaba que era por inhibir la angiogénesis, la diseminación a través de los vasos, luego se sabe que no es por ese mecanismo. Y después de la talidomida surge todo el desarrollo de todos los inmunomoduladores, la lenalidomida, la pomalidomida, y ahora los CELMoD, que son otros fármacos inmunomoduladores más potentes. Hay un médico muy listo, hay un grupo de médicos muy listos que investigan sobre el proteasoma. Esta es una historia preciosa porque el proteasoma es una estructura. Dice, no iba a hablar de esto, pero el proteasoma es el basurero que tienen las células. Todas nuestras células tienen un basurero que se encarga de quitar las proteínas que son anómalas, las proteínas que se pliegan mal. Entonces, el mieloma es una enfermedad de producción de proteínas, de muchas proteínas. Entonces, a un grupo de personas muy listas se les ocurrió, oye, ¿y si yo inhibo el proteasoma, si inhibo el basurero de las células? Una ciudad a la cual le quito los basureros, ¿qué ocurre? Que se llena de porquería, ¿no? Se llena de proteínas mal plegadas. Y eso es tóxico para la célula. Y eso hace que la célula tumoral se muera. La induce a apoptosis, a una muerte celular programada. Y vienen los inhibidores de proteasoma de primera, Velcade, carfilzomib, ixazomib. Y luego viene otro momento en el cual los que nos habíamos dedicado al mieloma siempre soñábamos con tener un anticuerpo monoclonal que detectara un antígeno en la célula tumoral y la destruyera. Y vienen todos los anticuerpos monoclonales en la última etapa. Daratumab, isatuximab. Bueno, claro, pensar que el mieloma era una enfermedad sin prácticamente interés por la comunidad científica hasta esa época, porque no teníamos ni conocimiento ni fármacos, y que ahora es, sin duda alguna, la enfermedad en la que más explosión se está produciendo de fármacos, pues esto yo creo que es algo para estar todos con una ventana abierta a la esperanza. A veces cuando me dicen los pacientes, pero este fármaco me va a prolongar un año la supervivencia, ya, pero es que en un año pueden aparecer 2 fármacos nuevos. Por tanto, bien, la pregunta que muchos de ustedes nos hacen cuando vienen a la consulta, ¿el mieloma es una enfermedad curable o incurable? Y les solemos decir, el mieloma es una enfermedad incurable, ¿verdad? Esto es lo que les solemos decir. Porque para considerar que una enfermedad es curable, se requiere que una proporción importante de esos pacientes no recaigan durante un periodo
muy largo de tiempo. Y hasta hace poco decíamos 5 años libres de enfermedad. Ahora decimos 10 años. ¿Cuántos pacientes hay con mieloma, de los pacientes jóvenes que han recibido un tratamiento adecuado, trasplante, etcétera? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que están libres de enfermedad a los 10 años? Hoy día no lo sabemos, porque con los tratamientos actuales necesito 10 años para poder responder a esto. Pero sí, el grupo español y el grupo italiano, el año pasado en el Congreso Americano hicieron una comunicación muy importante que fue mirar los pacientes que habíamos tratado en el año 2005 con un esquema que era Velcade-talidomida dexametasona, VTD, seguido de trasplante y sin mantenimiento o solo talidomida de mantenimiento, y cuántos de estos pacientes estaban libres de progresión a los 10 años. Este ensayo se empezó en 2005 y se envió, el análisis se hizo en 2019, habían pasado más de 10 años para el último paciente que había entrado en el ensayo. Y aquí lo tienen. En torno a un 30% de los pacientes están libres de progresión, en torno a un 30%, este es el estudio italiano y el estudio español, libres de progresión a los 10 años. Por tanto, esto es una excelente noticia cuando hemos podido analizar esto, libres de progresión, y claro, estos pacientes no recibieron mantenimiento, estos pacientes cuando las recaídas no tenían las opciones de los inhibidores de proteasomas de segunda, tercera generación, con lo cual de los anticuerpos monoclonales. Creo que esto es una noticia que es muy importante. Bien, les decía que la charla que yo di, es la misma que vamos a hacer ahora, es cuál es el camino para ayudar a la curación del mieloma, que es para lo que uno se hace médico. ¿Por qué te obsesionas con esto? Pues porque cuando me hice médico lo que quería era curar enfermos, y si me he dedicado a mieloma toda mi vida, lo que quiero es que jubilarme sabiendo que hay un porcentaje que sea por lo menos el doble de pacientes que se pueden curar. Bueno, lo primero es investigar, porque para progresar hay que investigar, aquello del inhibidor de proteasoma. Y entonces, el mieloma es una enfermedad muy compleja, donde hay dos grandes jugadores, la célula tumoral y el micromedio ambiente en el que crece. A veces nuestra obsesión es solamente la célula tumoral, no, la célula tumoral y también el micromedio ambiente en el que crece. Estos dos jugadores son tan importantes el uno como el otro. En la célula tumoral sabemos que se hace resistente por una serie de cambios genéticos, pero hoy sabemos que también se hace resistente porque el micromedio ambiente le da señales de que prolifere. Y nuestro interés en este momento está centrado en estudiar bien el micromedio ambiente, estudiar bien la célula tumoral, la genética que les ha contado la doctora Calasanz, pero nuestro interés ahora, en nuestro grupo, no es tanto la célula tumoral de la médula ósea como la célula tumoral circulante. Todos los pacientes con mieloma tienen células tumorales circulantes, y esas células tumorales circulantes son las responsables de la diseminación de la enfermedad. Entonces, nuestra investigación se está centrando en analizar cómo es la genética de esa célula circulante y compararla con la que hay en la médula ósea, para ver qué cosas diferenciales tiene la célula circulante y poderla atacar. Nuestra obsesión es ir a por el enemigo. Aquí pongo arriba, ir a lo que es el talón de Aquiles de la enfermedad. Y pensamos que uno de los talones de Aquiles es la célula circulante. Y el otro talón de Aquiles es la célula de la enfermedad residual. Ahora vamos a explicar un poquito más ese concepto de la enfermedad residual. Pero queremos entender por qué una célula es resistente. ¿Por qué resisten las células a los tratamientos? ¿Para qué? Para ver qué genes, qué micromedio ambiente le favorece esa resistencia y poder desarrollar nuevas armas para poder atacarlo. Por tanto, esta es una parte de la presentación que me parece muy importante. Si no investigamos sobre la inmunovigilancia, sobre el sistema inmune, sobre la enfermedad residual y sobre las células circulantes, probablemente no estamos yendo al talón de Aquiles de la enfermedad. La segunda acción es obvia. Hay que tratar de erradicar todas las células tumorales, ¿no? Y para eso necesitamos tener técnicas que sean de alta sensibilidad, que me permitan ver que he erradicado realmente todas las células tumorales. Hasta ahora, nosotros, cuando decimos que un paciente está en remisión completa, de un mieloma que está en remisión completa,
lo que estamos diciendo es que la paraproteína, el pico, ha desaparecido y que en la médula ósea le quedan menos de 5% de células plasmáticas. ¿Cuántas células plasmáticas tengo yo que no tengo un mieloma? Pues 3%, 4%. ¿Cuántas células plasmáticas tienen los que están ahí filmando esto? Pues 2, 4%. Por eso hemos puesto el corte en 5%. Tener más del 5%, la población normal tiene menos del 5% de células plasmáticas. Pero claro, cuando yo les digo a ustedes están en remisión completa porque ha desaparecido el apico monoclonal y tienen 3% de células plasmáticas, la pregunta obvia que me dicen es, oiga, pero esas células plasmáticas que me quedan, ese 3%, ¿son normales como la suya o son anormales? Entonces, nosotros en el Grupo Español durante mucho tiempo hicimos mucho esfuerzo para tratar de desarrollar técnicas que nos permitieran identificar la célula tumoral y distinguirla de la célula normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hicimos eso? Pues mediante dos estrategias. Una, mediante el estudio de los antígenos de la célula tumoral y de la célula normal, el fenotipo de la célula, la citometría de flujo, que nos permite caracterizar antigénicamente cuáles son las características de la célula tumoral, que son diferentes de la célula normal. Y la otra, mediante el estudio de los ordenamientos del gen de las inmunoglobulinas. La célula la plasmática es un linfocito B, y ese linfocito B tiene una huella dactilar, que es cómo se reordena la inmunoglobulina. Esa huella dactilar, si nosotros la conocemos, yo puedo buscar entre todo el magma de la médula ósea a ver si me quedan células que tengan esa huella dactilar. Y con estas dos técnicas podemos estudiar en la médula ósea y detectar entre 1 millón de células de la médula ósea una célula tumoral. Y la otra forma es mirar fuera de la médula ósea mediante PET, ver si hay enfermedad fuera de la médula ósea. Y estas son las técnicas de enfermedad residual. Miren, al diagnóstico, un paciente con mieloma tiene una masa de 10 elevado a 12 células. Cuando está en remisión completa, todavía le quedan muchas células. A pesar de estar en remisión completa, porque esas células que parecen normales, lo que hay que conseguir es ir bajando el nivel hasta que no detectemos células en lo posible. Porque mientras que detectemos células, tenemos ahí un enemigo. Solo hay una situación en la que a mí no me importa que se detecten algunas células, y es cuando el sistema inmune es muy fuerte y es capaz de controlar esa situación, porque el paciente ha revertido una situación de galmapatía monoclonal. Pero eso es poco frecuente. Lo frecuente es que cuando quedan, nuestro enemigo es la célula tumoral. Y fíjense, cuanto menos células quedan, más tiempo el paciente está en respuesta, más tarda en recaer. Y aquí tenemos esta hipótesis de que cuando no le queden, pues no recaería. Y esto es lo que hemos visto en nuestro grupo, después lo vio el grupo inglés, el grupo italiano, el grupo francés, el grupo americano, y es que cuantas menos células quedan, cuanta enfermedad residual es más baja, mayor es la supervivencia de los pacientes. Estas son las curvas de supervivencia que nosotros utilizamos. Estos son los enfermos que tienen menos de 10 a la menos 6. ¿Ven? No recaen prácticamente estos pacientes, 10 a la menos 5, menos 4, según cuanto más enfermedad te queda, más posibilidades tienes de recaer. Y esto es con el PET. Cuando el PET es negativo, la supervivencia libre de progresión es mayor que cuando el PET es positivo. Por tanto, nuestro objetivo es tratar de eliminar las células tumorales. ¿Para qué? Objetivo para lograr la curación. Tercera acción para intentar curar el mieloma. ¿Por qué el cáncer de próstata? ¿Por qué el cáncer de colon? ¿Por qué el cáncer de mama se curan tanto hoy en día? Por dos motivos. Porque tienen fármacos más eficaces, pero por otro motivo. ¿Cuál? Detección precoz e intervención precoz. En el mieloma hasta ahora esto, igual que en la mayoría de las enfermedades hematológicas, esto no era una... el tema de la intervención precoz no se consideraba. ¿Por qué no se consideraba? Porque todos los intentos que hubo fracasaron, no había fármacos eficaces. Y además, porque si yo hago una intervención precoz en un estadio de galmapatía de significado incierto, que es el estadio pre-premaligno,
pues esa célula no se divide y no sirve para nada, porque esos pacientes casi no progresan. Pero en el año 2007, nuestro grupo y el de la Clínica Mayo, el grupo español de la Clínica Mayo, trabajamos para identificar en los mielomas quiescentes, en los mielomas smoldering, esos quiescentes, cuál era el riesgo de transformación. Y había algunos que casi no se transformaban, como una gammapatía, otros que se transformaban con un riesgo intermedio y otros un riesgo alto. ¿Qué llamábamos riesgo alto? Que más del 50% de esos pacientes se transforman en menos de 2 años. Claro, que te digan que tienes un mieloma quiescente y que en menos de 2 años tienes el 50% de papeletas, pues ahí ya sí que surge ese concepto. Y ahí hicimos nosotros un ensayo clínico, que fue un ensayo pionero, y a ese ensayo clínico le han seguido muchos ensayos clínicos. Miren, hoy en día hay más de 50 ensayos clínicos en el mundo dedicados ¿a qué? A retrasar la progresión de la enfermedad. Y estos ensayos tienen el sustento en dos, en el estudio español, que se publicó en 2013, y el que acaban de publicar en el grupo americano. Los dos demuestran que el tiempo hasta la progresión, si tú tratas un mieloma quiescente de alto riesgo, precozmente retrasas muchísimo su tiempo hasta la progresión. Y la sorpresa en el estudio español es que no solo que lo retrasas, sino que esos pacientes viven más que si tú esperas a tratarle. Es decir, no estamos descubriendo la pólvora, estamos confirmando lo que pasa en todas las enfermedades. Una intervención precoz, esto que se dice en pues, mi madre, las cosas cogidas a tiempo, entonces, y ahora nuestro grupo está embarcado en otra historia que está aquí puesta, ¿no? Que es intentar no utilizar un fármaco solo para que no progrese la enfermedad, sino utilizar el mismo tratamiento que utilizo en un mieloma activo, que es una tripleta de fármacos más trasplante, más consolidación, más mantenimiento, lo mismo en un mieloma quiescente de alto riesgo. ¿Con qué objetivo? Nuestro objetivo en ese ensayo, que está ya cerrado, es que el 50% de estos pacientes erradiquemos la enfermedad y que no veamos enfermedad a los 5 años. Este es el objetivo de ese ensayo y va por buen camino, porque en este momento que han completado el estudio ya hay un 55% de pacientes con enfermedad residual negativa. Vale. Cuarta y quinta acción. La cuarta acción es utilizarlo mejor al principio. La Clínica Mayo le debemos muchísimo en el mieloma, porque han hecho muchas contribuciones, pero como todos han cometido errores. Y uno de los errores que cometieron fue la propuesta que ellos llamaron Smart Approach, suave, una aproximación suave para los mielomas de riesgo estándar y muy intensa para los mielomas de alto riesgo. El mieloma activo no existe de bajo riesgo. Cuando el mieloma es activo, para mí siempre es un mieloma malo, porque es algo que tengo que... Entonces, esa aproximación de ellos se demostró que era un error y ellos han cambiado de actitud. Es decir, y esto es lo que yo decía aquí, si nuestro objetivo es curar, ofrecer tratamientos intensos a los pacientes de alto riesgo y un tratamiento suave a los de riesgo estándar, es una aproximación incorrecta. ¿Y cómo creo yo que se debe de tratar un mieloma? Pues creo que se debe de tratar hoy en día con una tripleta, VRD, VTD, que está aprobado, KRD. Ojalá que pronto podamos introducir un anticuerpo monoclonal, una inducción, un trasplante. Si el paciente está en enfermedad residual negativa, ir a mantenimiento. Si le queda enfermedad residual positiva, ir a erradicarla antes de ir al mantenimiento. Pero algunos pacientes no son candidatos a trasplante. Bueno, pues para esos que no son candidatos a trasplante, pues podríamos utilizar los mismos fármacos modulando la dosis, pero los fármacos más eficaces desde el comienzo. No comparto esa idea de decir, bueno, me voy a guardar esto, pero guardártelo cuando tienes un enemigo, es decir, si alguien te está robando en tu casa, utilizas todas las armas, llamas a la policía, no dices, no te pones a negociar con el que está robando, oye, no te lleves todo, no te lleves nada. Vale. Y
Esto es para los pacientes de alto riesgo, darles lo mejor. Para los pacientes de riesgo estándar, darles lo mejor. Y para los pacientes de alto riesgo, ese alto riesgo que ha hablado la doctora Calasanz, el alto riesgo citogenético, también es para mí un paciente de alto riesgo, es un paciente que responde inicialmente pero recae muy pronto. Es alto riesgo un paciente que tiene enfermedad extramedular. Es un paciente de alto riesgo, un paciente que en la respuesta inicial es pobre, que no llega a alcanzar una respuesta parcial. Todos esos pacientes para mí son de alto riesgo. Y en esos pacientes, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer si queremos llegar a curar a esos pacientes? Pues probablemente en esos pacientes no se trata de dar gran cantidad de dosis, aumentar mucho las dosis, no, sino de hacer secuencia. Hay un tumor, un linfoma, que es un paradigma del alto riesgo, el Burkitt, ¿vale? Este es un linfoma cuyas células se dividen muy deprisa. Y entonces, hoy en día es un linfoma que se cura en un porcentaje muy alto. Y se cura porque lo que se hace es hacer una secuencia de fármacos, no darle tiempo a la célula a aprender. A veces si das una terapia muy intensa, la aplasia dura mucho y eso le da a las células el tiempo a escaparse. Bueno, entonces, la noticia importante es que, fíjense ustedes, esta gráfica, las curvas cuando van por debajo es peor, ¿vale? Digo, para entender, una curva que va para abajo quiere decir que sus pacientes están recayendo antes. Aquí tengo los pacientes que son de alto riesgo, que son enfermedad residual positiva. Son los que peor van, alto riesgo, y que me queda enfermedad residual después de haberles tratado, ¿vale? Aquí son los de riesgo estándar con enfermedad residual positiva. La enfermedad residual marca mucho, ¿no? Es nuestro enemigo. La gran sorpresa de este estudio es que prácticamente va igual un paciente de riesgo estándar y uno de alto riesgo si consigues eliminar la enfermedad residual. Este azul es el alto riesgo con enfermedad residual negativa. Por tanto, para curar un alto riesgo hay que emplear todas las estrategias posibles hasta que te lleves las células malas. Enfermedad residual negativa no significa curación, ¿eh? Luego, si quieren, en el debate se lo explico. Pero la positiva es mala, ¿vale? Salvo esa excepción de que tenga un buen sistema inmune. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues utilizando las nuevas estrategias y que pronto lleguen a primera línea. Hoy en día estas estrategias que los comentarios están en enfermedad avanzada, que son los nuevos anticuerpos monoclonales. Muchos de ustedes han recibido, ya han oído hablar de daratumumab, ¿verdad? Y muchos de ustedes también han podido oír hablar de isatuximab. Bueno, pues ahora ya tenemos anticuerpos, y el anticuerpo hemos quedado que actuaba. Esta es mi célula tumoral, ¿vale? Aquí, esta célula tumoral, que es toda mi mano, tiene un antígeno. El anticuerpo monoclonal tiene un receptor que reconoce al antígeno y lo destruye la célula tumoral. ¿Por qué la destruye? La destruye a través de una serie de mecanismos que activan el complemento, activan una serie del sistema inmune. ¿De acuerdo? Bueno, pues a alguien se le ha ocurrido, oye, ¿y si a este anticuerpo monoclonal yo le pego una toxina, se la uno, y cuando le llegue aquí, reconoce a la célula tumoral, le mete el tóxico a la célula y la mata? Anticuerpos monoclonales conjugados con toxinas. Tenemos ensayos clínicos que demuestran que en un 40% de pacientes que habían sido refractarios a daratumumab, responde el 60% a estos anticuerpos. Y la otra posibilidad es anticuerpos biespecíficos, que son anticuerpos que tienen dos brazos. Un brazo para la célula tumoral y el otro brazo para los linfocitos citotóxicos para nuestro sistema inmune. Y lo que hace es acercar a la célula tumoral a nuestro sistema inmune para destruirlo. La otra estrategia, con respuestas que estamos viendo espectaculares. Y la otra estrategia es la terapia celular adoptiva. ¿Tú vas a hablar de esta parte? ¿Vais a hablar? ¿No? ¿Tú tampoco? Pues entonces sí que... Vale. Bueno. Vale, pero tienen que entender esta parte del sistema inmune porque, miren, una célula... Me quedan 3 minutos, ¿no? A ver, una célula... Nosotros somos un cáncer en potencia.
Nuestras células, cuando vamos envejeciéndonos, se pueden transformar en malignas. Y cuando una célula se transforma en maligna, libera antígenos malignos, antígenos tumorales. Inmediatamente, nuestro sistema inmunológico tiene una célula presentadora de antígeno que coge ese antígeno tumoral que se ha liberado y se lo presenta a nuestros linfocitos, a nuestro sistema inmunológico, nuestros linfocitos citotóxicos. Y ese linfocito dice, ya sé que este es un antígeno tumoral, y se empieza a multiplicar ese linfocito. Y empieza a circular a buscar a la célula tumoral. Y la encuentra y la destruye. Por tanto, no debería existir cáncer, porque nuestro sistema inmune es capaz de identificar y de matar a todas las células tumorales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los tumores son demasiado listos, y los tumores lo que hacen es que dicen, bueno, te voy a deprimir tus linfocitos, ¿vale? Voy a hacer que casi no reaccionen. Les voy a hacer que sean perezosos y que no puedan circular a buscarme. Y luego voy a ponerme escudos, como célula tumoral, para que el linfocito cuando llegue, por eso esos anticuerpos biespecíficos son importantes, para que se salten el escudo para que no me reconozca el linfocito. Se convierte en un fantasma. Bueno, han oído hablar de los CAR-Ts, los CAR-Ts. Sí, los CAR-Ts es una de las revoluciones del tratamiento, empezó en la leucemia linfoblástica, en el linfoma y ahora en el mieloma. Estamos con varios ensayos clínicos con estos linfocitos. ¿Qué es lo que hacemos? Los linfocitos del enfermo se les sacan, esos linfocitos se mandan a una central donde se los producen, en este momento es en Estados Unidos, los modifican genéticamente y a esos linfocitos, esa modificación genética les hacen dos cosas. Les ponen un receptor para reconocer a la célula tumoral y dentro les ponen como dos activadores que los convierten en una bomba. Nos los devuelven esos linfocitos y se le infunden al paciente. Cuando les pones al paciente esos linfocitos lo primero que van a hacer es buscar la célula tumoral. Y cuando la encuentran, se pegan a ella y con los activadores la destruyen la célula tumoral. Estos son los tratamientos con los CAR-Ts que el Ministerio ha aprobado para linfoblástica y para linfoma. Para mieloma estamos haciendo varios ensayos que la FDA y la EMEA los van a analizar, esperemos en el año que viene, para una potencial aprobación, y los estamos utilizando ya en nuestro centro, tanto en pacientes en estadios finales como en los de muy alto riesgo en recaídas precoces. ¿Vale? Es decir, y con esto yo acabo con esta idea de que si somos capaces de soñar con que algo puede ocurrir, las cosas ocurren. Porque creo que solo las personas que tienen sueños, al final sus sueños se hacen realidad. Y el sueño nuestro tiene que ser que intentemos que esta enfermedad, que hoy por hoy seguimos diciendo que es incurable, aunque hayan visto que hay un 30% de pacientes cuya supervivencia de la evolución es 10 años, pues intentemos que esas cifras se dupliquen y que muchos de ustedes pues puedan tener mejores resultados. Así que nada, muchas gracias.